Le doy la más cordial bienvenida a este espacio de encuentro académico. Mi nombre es Amada Guadalupe Ángeles Mejía y tengo el honor de fungir como moderadora en esta sesión de seminario permanente de gestión curricular. Hoy no estamos aquí para un ejercicio más. Nos convoca una tarea decisiva: pensar, cuestionar y construir el rumbo de nuestra licenciatura. Hablar de currículo es hablar del tipo de profesionales que formamos, pero sobre todo del tipo de sociedad que aspiramos transformar. Doctora, bienvenida a nuestra Universidad Pedagógica Veracruzana. Le presento al maestro Jesús Abelardo Márquez Morales, director académico de nuestra universidad. Quiero externarle un saludo y un agradecimiento por parte de nuestro rector, el maestro Mario Salomón Martínez Reséndiz, que está muy pendiente de estos seminarios, de estos trabajos, y le agradece el apoyo que ha estado brindando, que nos está brindando en este momento para llevar a cabo la continuación de este seminario. Como de seguro ya mis compañeras y compañeros que forman parte del equipo base le han de haber externado, estamos llevando a cabo el diseño de una nueva licenciatura para la formación de docentes del nivel de educación básica. Inicialmente tenemos la idea de trabajarlo para preescolar y primaria, o sea, para los maestros que trabajan en estos niveles, pero sigue abierta todavía el análisis, la discusión, el diálogo, sobre todo entre el colectivo base, y también tenemos un equipo ampliado que el día de hoy está presente aquí en nuestro auditorio, pero también hay compañeros de los centros regionales, porque la UPB está conformada por 16 centros regionales a lo largo del territorio veracruzano. Y también hay compañeros que están conectados en este momento que forman parte de este equipo ampliado. Con las aportaciones de todos ellos se está llevando a cabo este diseño de esta nueva licenciatura. Es aquí donde valoramos las aportaciones que usted va a hacer a este colectivo, porque sabemos de su amplia experiencia, doctora, sabemos que los conocimientos y saberes que usted tiene, pues nos van a servir para construir este diseño de esta nueva licenciatura. Por eso queremos darle las gracias por darse su tiempo y por compartir todos estos conocimientos con este colectivo. Muchísimas gracias, doctora. Está con el equipo, con la comunidad UPB. Bienvenida y muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Abelardo. La doctora Catalina Olga Maya Alfaro nos va a dar el tema Diseño curricular en la licenciatura en Educación Básica, un espacio de conformación. Les voy a dar una breve semblanza. Es profesora en Educación Primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, licenciada en Pedagogía por la Escuela Normal Superior de México y con posgrados en los siguientes campos. Especialización para la docencia por el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialización en Teoría Educativa y Modelos Pedagógicos por la Universidad Pedagógica Nacional. Maestría en Educación, campo Formación Docente y doctorado en Educación por la misma universidad. Cuenta con un postdoctorado en el programa multidisciplinario de formación continua para docentes en ciencias sociales y artes en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Su trayectoria académica se ha orientado a la formación inicial y permanente de los maestros en educación básica y superior en escuelas normales y universidades. En la Universidad Intercontinental, actualmente es docente de los programas de doctorado y postdoctorado. En este último, conduce el modelo Innovación en la profesión docente en el siglo XXI. En la investigación educativa se destaca ser miembro fundadora de la Sociedad Mexicana de Educación Comparada,
coautora en los estados Conocimiento que publica el Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Entre ellos, el más reciente, que refiere a los docentes de educación básica normal del área de sujetos de la educación. Asimismo, ha dictaminado trabajos para congresos y revistas especializadas. Es asesora de tesis de posgrados y actualmente es jurado internacional y evaluadora de tesis del programa del doctorado de la Universidad de San Buenaventura, Colombia. En esta trayectoria se destaca su papel en la administración y gestión pública en lo relativo a la educación normal, la formación continua y el desarrollo profesional de los docentes en México. Bienvenida, doctora. Cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta cálida y hermosa bienvenida de muchos colegas de esta comunidad, de este colectivo, que he tenido a bien en otros momentos de mi trayectoria estar con ustedes como profesora de esta relevante, noble institución que es la Universidad Pedagógica Veracruzana. Me siento muy halagada de estar con ustedes nuevamente en esta tarea, en este proceso especializado, retador para Veracruz, para los maestros de Veracruz. Si me permiten, y si ya tengo la posibilidad de compartir, voy a colocar la presentación que he tenido a bien elaborar. Si me permiten un momento, voy a acomodar todo esto. Pues miren ustedes, sí, justo como el maestro que me antecedió, que me presentó, sí me han comentado, me han puesto en antecedentes que ustedes están llevando a cabo una tarea, diríamos, de trascendencia institucional, de trascendencia curricular y de trascendencia formativa. Están planteando, ¿no? Una utopía, por decirlo así, para pensar en los maestros de los próximos años, para pensar en los maestros que van a culminar esta década, ¿sí? Y que posiblemente rebasen la 2030, ¿no? O sea, ese es el escenario, ese es el horizonte, y esto lleva a tener un ejercicio de imaginación, de creatividad y de poner en juego qué es lo que queremos en un mundo, diríamos, complejo, de emergencia, muchas veces de caos, pero pensar en la esperanza de que a través de la escuela y de los maestros se puede hacer un mundo mejor. Podemos conformar, podemos transformar, podemos incidir en la realidad actual. Esta plática la he considerado como un espacio de coformación, que junto con el seminario que están ustedes construyendo, que han venido, en donde han venido reuniéndose, dialogando entre ustedes con especialistas y en la cual ahora me integro y me sumo a este diálogo y a esta reflexión colectiva, pues es un espacio de coformación. Si bien hay, se va a ver traducido en algo muy concreto que es el currículum en plan y programas, pero yo creo que tendremos que poner la mirada en este colectivo. Voy a considerar como un punto central en esta plática, como un punto central, como un punto que no hemos de perder de vista este grupo, este colectivo, porque este colectivo ha venido desde la inquietud, desde la experiencia, desde la trayectoria en participar en la formación de maestros. Y eso los va caracterizando como un actor especializado en ello, como un actor que forma parte de una institución de punta en el estado de Veracruz y en el mapa nacional, eh, y como un actor que incide en la formación de maestros. Entonces, teniendo como punto central este colectivo, es
Importante decir que se está coformando, que se están entre ustedes a partir del diálogo, la reflexión, el acompañamiento, la escucha, los puntos de vista encontrados, la información, las indagaciones que hacen, la toma de decisiones y las primeras construcciones de este diseño curricular, ¿sí? Es un grupo que hay que considerarlo en términos del protagonismo que están teniendo en esta tarea que es plantear curricularmente una licenciatura en educación básica. A partir de ahí, considero que han estado discutiendo y lo que he podido asomarme en algunas otras intervenciones de colegas, que se está considerando está considerando este colectivo al currículum como una construcción social, donde existe un posicionamiento político, cultural y ético de la formación de maestros en la entidad y en sus diferentes regiones, que está partiendo de realidades y necesidades, sí, locales, pero también nacionales y globales. Es decir, trato como de traer ahorita a la discusión, al momento, al diálogo, lo que han estado concibiendo como currículum. Es que puede ser esto o pueden ser otros, pero lo que me va quedando claro es de que no están concibiendo al currículum como algo unilateral, como algo estático y como algo que tiene que darse o dictarse desde estos planteamientos del colectivo base o del colectivo ampliado. Y que justo ahí está la riqueza de este colectivo. También consideramos que están partiendo que el currículum es una carrera, es una am, ruta para la formación de ciudadanos de la educación básica y de profesionales que van a actuar, que van a interactuar, que van a promover aprendizajes para esos futuros ciudadanos. Luego, entonces, creo que está presente a partir de lo que ustedes hasta este momento, en este alto que hacen, y en el cual yo me incluyo, la construcción de experiencias formativas, no solo para los futuros estudiantes que van a tomar esta licenciatura, sino para ustedes. Lo que quiero es reconocerlos en términos de que ustedes se están formando con esta tarea especializada, continúan con su formación. Y esa formación es una construcción de experiencias como diseñadores curriculares, como mediadores y como formadores también. O sea, implica que su actividad, un tanto especializada, porque no cualquiera le entra al diseño, podemos hacer diseños en diferentes niveles de concreción, diría César Cole, pero hacer planes y programas de estudios implica tiempo, implica discusiones amplias, implica desacuerdos, implican conflictos e implican toma de decisiones relevantes Sí. que están atrás o que ¿Eh? refieren a consensos. ¿Sí? Yo les mandé la liga al grupo. En este sentido, partimos que el currículum no es un término único, tiene diferentes acepciones, ¿sí? Esto se ha estudiado desde diferentes lados en la teoría curricular y desde una postura crítica, el currículum pues tiene diferentes momentos y significados que por ahora pues vamos a tomarlo como proceso, no como resultado, lo vamos a considerar como construcción, no como una situación acabada o rígida. Es un proceso en permanente construcción, no solamente desde el plano del diseño, sino también desde el momento en que se pone en juego con am, los otros actores que lo van a implementar, ¿no? Y que eso también implica otro momento de de la conformación u otro momento de la concreción. En este sentido, este colectivo justamente está tratando de hacer un diálogo
entre la tradición y la innovación. ¿Y por qué lo digo? Pues porque considero que tienen experiencias de otras licenciaturas, de otros currículums, y esos han sido o han estado presentes en su discusión. La experiencia, los alcances, los retos, las dificultades. El currículum que hoy están planteando no parte de cero, parte de todos estos elementos que a lo mejor los tienen muy claros, a lo mejor no, ¿sí? Por la misma dinámica en que se va desarrollando este proceso de diseño, pero que hay que traerlo a la mesa de la discusión, hay que hacerlo reflexivo, justamente porque esa es una manera de penetrar más en lo que se tiene, en el antecedente, en la historia misma de otros currículos que están dándole vida, que pueden ser base, motor o factor importante para poder promover un currículum innovador al respecto, ¿no? Entonces, justamente es ahí donde empieza esta palabrita, la coherencia. La coherencia es un término que a veces es muy técnico, pero creo que puede trabajarse desde otros sentidos y significados para ir estableciendo articulaciones, por ejemplo, entre los antecedentes, entre la historia y el momento presente y el futuro que pretenden ampliar. En este sentido, este diálogo entre la tradición y la innovación es un movimiento, es una dinámica, es un diálogo permanente. Ahí vemos otra parte del currículum que no es cerrado, que no es rígido, que no es estático, que no es lineal, que no es vertical, sino que va teniendo una serie de momentos, movimientos, dinámicas, donde la institución también está entrando en juego a partir de la gestión, a partir de sus, otras figuras de autoridad, académicos, estudiantes. Vaya, creo que este currículum está como muy bien definido, que es la Universidad Pedagógica Veracruzana, que es los futuros licenciados en Veracruz, pero sin desconocer historias, sin desconocer debates, tendencias que se dan a nivel local, que se dan a nivel regional, pero que también se dan a nivel global, ¿no? Esto está jugando y está permeando este currículum y así hay que verlo y así hay que valorarlo. Asimismo, este currículum considero, derivo, genero, imagino que están considerando la formación docente situada, es decir, están pensando en maestros críticos, autónomos, creativos, para que enfrenten los problemas educativos desde el escenario de la emergencia, la incertidumbre y la complejidad como hoy lo plantea la UNESCO. Y no porque sea la UNESCO, sino porque la UNESCO recupera desde un momento las tendencias globales que están marcando dirección, pauta, orientación a la escuela básica, a los sistemas educativos y a la formación de maestros. En este sentido, ¿qué cosa es un escenario, diríamos, de emergencia, no? Dice la misma UNESCO, son perturbaciones que alteran, que están influyendo en las condiciones de escolaridad a partir de lo que implica el medio ambiente, la manera de integrar las tecnologías, los sistemas de gobierno, el mundo educativo y, por supuesto, el mundo del trabajo. Este momento de emergencia que no ha terminado, ¿no? Que todavía tenemos o vivimos los impactos de la pandemia por coronavirus de SARS-CoV-2, ¿sí? Nos sacudió, yo creo que en un momento definitivo de la civilización, ¿sí? Ha sido un momento perturbador, un suceso imprevisto, con un fuerte impacto emocional, social, cultural, político, que bien a bien, llevamos 6 años, no hemos acabado de asimilar, de plantear los aprendizajes que esto
conlleva. En este sentido, la emergencia ha modificado formas de pensar, formas de conducta, pero que también abre posibilidades de transformar. Y diríamos que lo que este colectivo plantea, justamente un currículum con estas características, abierto, dinámico, que responde a esos escenarios de emergencia, de incertidumbre y complejidad, justamente es valioso por ello. Fíjense, lo están elaborando o empezaron a conformarlo, elaborarlo desde el 2024, concretan en el 2025 y es probable que lo echen a andar en el 2026, ¿no? Con sus interrupciones, con sus momentos de pausa, con sus momentos de recuperación, etcétera, ¿no? Entonces, este currículum va teniendo y se va conformando, construyendo, ¿sí? En esta historia que es importante documentar su propia experiencia, porque ustedes van a ser los mediadores, ¿no? Ya lo son ahorita mediadores en esta construcción curricular entre el conocimiento, estas tendencias y lo que se pretende ser. Son mediadores entre ustedes y los otros colegas en el momento que lo comuniquen y lo amplíen. Son mediadores entre este currículum y lo que lo resignifiquen con los futuros estudiantes. Y yo creo que esa memoria y esa construcción va haciendo que nos sigamos formando, autoformando y coformando junto con los otros, ¿sí? Junto con los especialistas, junto con los expertos, junto con los egresados, ¿sí? Que están en este momento participando en esta definición curricular. En este sentido, sería interesante que fueran documentando estos momentos, esta experiencia, porque queda para la historia y queda como evidencia y testimonio de lo que hoy, a mitad de esta década, después de una pandemia y en estos escenarios de emergencia, pues han evidenciado o han querido evidenciar en la formación de maestros. Por supuesto que recoge memoria, y ahí voy con este punto, local y horizontes globales para construir currículos flexibles y más humanos, más humanizadores. Creo que ante estos escenarios caóticos, ¿no? Que a veces, diría Elsie Rowell, evidencian la fragilidad, la flexibilidad y la mutabilidad del trabajo de que nos dedicamos a la docencia, nos permite justamente también ser más sensibles y buscar esa posibilidad de encontrarse con el otro, la alteridad y la empatía que me conduce al otro, mis colegas, ¿sí? Mis autoridades, mi familia, mis estudiantes, ¿sí? Para pensar desde otro plano mucho más humano y que lo he leído en esas dimensiones que plantean en su ideario. En este sentido, el currículum va teniendo otro sentido y significado al ir señalándose como un proyecto cultural, político y social. Este currículum pues se va convirtiendo en una apropiación y en una autoría y en una configuración de esta universidad. Es un territorio de reexistencia, porque se están replanteando muchas cosas sociales, políticas, económicas, de ciudadanía, éticas, etcétera, pedagógicas, ¿no? Donde ustedes intentan plasmar una ruta que permita pedagógicamente formar a los futuros licenciados. En ese sentido, el currículum es una obra abierta y es un proyecto cultural porque define visiones, momentos, códigos y prácticas que ustedes quisieran o que de alguna manera las están proponiendo en esa utopía, ¿sí? Refleja su participación colectiva, de ahí de la relevancia de esta comunidad o de este colectivo, ¿sí?
que permite el consenso y el diálogo para la toma de decisiones, que yo quisiera que no se pensara el currículum solamente en el diseño, sino también en su puesta en marcha. Que no vieran solamente, si bien es una etapa, el diseño, que no perdieran de vista la implementación, la puesta en marcha que implica también otras fases, otros momentos de despegue, de apropiación, de incluir a otros actores, porque eso es lo que le va dando justamente el sentido de proyecto cultural e institucional a lo que pretende ser. En este sentido, el currículum, justamente, y lo que he también por ahí leído de sus avances, se orienta a la no discriminación, a la justicia social, el respeto a la diversidad y la dignidad humana. Creo que estos ejes no están presentes en sus discusiones, planteamientos y primeras producciones, ¿no? El reto, el reto es cómo plasmarlo en otros niveles de concreción, como pueden ser los trayectos o cómo pueden ser la distribución del conocimiento a partir de ciertos enfoques, de ciertas orientaciones y de lo que a su discusión y a su decisión lo incorporen en un plan de estudios. Por supuesto que están pensando en formar docentes críticos y que transforman y que son considerados productores de saberes pedagógicos. Por supuesto que los veo distanciados de que no están concibiendo a los profesores ni a los otros mediadores como operadores de programas estandarizados. En este sentido, creo que la innovación que plasman ustedes en sus primeros avances es de que están colocando a varios actores de manera dialógica para reimaginar mundos esperanzadores. Justamente el currículum, en este sentido, es un espacio de resistencia, ¿sí? Frente a las posturas tecnocráticas, donde está confirmando lo que la UNESCO plantea en un sentido humanista de la docencia y de abrir otras relaciones más conciliadoras, mucho más, diríamos, más llenas de paz entre nosotros mismos, con el planeta y la tecnología. Hay un documento que justamente, bueno, todo esto, pues nos hace ver como signo de la época de esta emergencia que el contrato social que se manifiesta en lo educativo se ha vuelto obsoleto. Así lo plantean varios autores, ¿no? Novoa y Alvin, que proponen que esto requiere el sistema educativo, la formación de maestros, los currículos, los formadores, las maneras de concebir el conocimiento. Se requiere, él usa esta metáfora, se requiere de una fuerte y profunda metamorfosis. Una metamorfosis que nos lleve a replantear temas para estos momentos considerados desde muchos lados de incertidumbre, complejidad y precariedad, para plantear temas como estos: la sostenibilidad, el conocimiento, el aprendizaje, la docencia, las habilidades y competencias, no las competencias desde el mundo del mercado, la ciudadanía, la democracia, la educación pública, la educación superior, por supuesto que la educación básica, la investigación y la innovación. En reimaginar juntos nuestros futuros, un nuevo contrato social para la educación planteada por la UNESCO, justamente dice que hay que replantearse, y va muy a tono con lo que plantea Novoa en esa metamorfosis, que desde la forma de replantearse el espacio de aprendizaje, hay que plantearse eso, hasta la descolonización de los planes de estudios. Esto me permite ubicar justamente la tarea de diseño que este colectivo están llevando a cabo.
Entonces, reimaginar juntos mundos compartidos, mundos dialógicos, mundos de escucha, mundos de colocarnos como sujetos reflexivos, como sujetos únicos también, pese a diferentes maneras de ver y habitar este mundo, puede ser posible a través de la educación, a través de un replanteamiento fuerte de ese nuevo contrato social, ¿sí? Justamente la UNESCO plantea que en ese sentido la pedagogía debería organizarse en torno a principios de cooperación, colaboración y solidaridad, que no lo dudo, que este colectivo intenta plantearse y trabajar y dialogar a partir de estos principios. Y eso es lo que los va a sostener o los está sosteniendo como una comunidad que permite justamente formarse entre ustedes, la coformación. La UNESCO dice que los planes de estudio deberían hacer hincapié en un aprendizaje ecológico, intercultural e interdisciplinario que ayude a los alumnos a acceder conocimientos y producirlos y que desarrolle el mismo su capacidad para criticarlos y aplicarlos. Cada vez me convenzo más que se requieren docentes y estudiantes con mayor capacidad de reflexión, con mayor capacidad para tener juicio propio, con mayor capacidad de autonomía, de decisión, de agenciamiento, de agencia, y que en ese sentido no puede hacerse a través de un modelo transmisivo, fragmentado, desarticulado del conocimiento. Ese contrato social cada vez se hace más obsoleto. Hoy se requieren de otros contenidos que orienten hacia una comprensión ecológica de la humanidad, que se frene la difusión errónea de mediante una alfabetización científica, digital y humanista, y que se intente promover una ciudadanía activa y de participación democrática, que creo que luego el discurso ya poco lo trata, ¿no? Pero que es necesario porque el tejido social está muy deteriorado y parte de ese modelo, de ese contrato social, se está tornando obsoleto. Hay que reconstruir, hay que reconfigurar. En este sentido, la propuesta para renovar la educación, sigue diciendo la UNESCO, la enseñanza debiera seguirse profesionalizándose como una labor colaborativa, que ustedes, insisto, este colectivo lo está trabajando y ese es am, el referente para que ustedes lo, lo sigan reconfigurando en la implementación del nuevo currículum, en la que se reconozca la función de los docentes como productores de conocimiento, y esto, pues varios autores y la pedagogía crítica lo dicen, los docentes como intelectuales, ¿sí? Y figuras claves en la intervención y transformación educativa y social. Las universidades y otras instituciones de educación superior y la Universidad Pedagógica Veracruzana, le agregó, han de participar activamente en la creación de un nuevo contrato social, que creo que lo están haciendo. ¿A partir de qué? La UNESCO plantea 3 preguntas. ¿Qué deberíamos seguir haciendo? ¿Qué deberíamos dejar de hacer? ¿Y qué debería reimaginarse de forma creativa? Creo que la primera pregunta, ¿qué deberíamos seguir haciendo? Han profundizado, supongo, en un diagnóstico de las otras licenciaturas, como para rescatar qué deberíamos seguir haciendo. Y lo que conlleva a la segunda, ¿qué deberíamos dejar de hacer? En ese diagnóstico, en esa experiencia institucional, en esas experiencias curriculares, con los egresados, con la detección de necesidades actuales, porque hoy este currículum que plantea
está más allá de esta cuestión de una sociedad, de una actualidad compleja, precaria, de emergencia. Hoy tenemos infancias y adolescencias con otros rasgos y con otras características. Y es ahí donde también hemos de tener un punto de referencia en el diseño curricular que pretende. ¿Qué debería reimaginarse de forma creativa? Plantea la UNESCO. Me permito, a través de 3 elementos epistemológicos, tener como postura o tener como um, un foco que nos permite entender como clave la lectura educativa y lo que pretendemos y lo que puede ser puente para plantear esos trayectos en esa malla curricular. Una malla curricular que no es nada más el mapeo, no nada más es el esquema, sino es lo que significa, lo que quiere decir en el contexto del plan de estudios, lo que intenta orientar en términos de los propósitos, enfoques y contenidos, es su sentido y su significado. Y esto propongo que a través de la multireferencialidad, que es una clave de la lectura educativa, nos acerque justamente a no tener, a no tener lecturas fragmentadas y lecturas unilaterales. Es decir, la multireferencialidad es un concepto acuñado por Jacques Ardoino, ¿sí? Desde la década de los 90, y que lo retomo porque viene trabajando el carácter heterogéneo de los sujetos y los grupos sociales. Aquí hay una clave para entender la diversidad, la heterogeneidad, las infancias, las adolescencias que vienen desde diferentes lados, culturas, códigos, prácticas, maneras de entender el mundo, maneras de percibirlo, asimilarlo y apropiarse del mundo. Y con ello quiero decir que hoy tenemos infancias y adolescencias que la investigación dice que cada vez requieren o están más alejadas de mantener atención. ¿Y cómo? Pues esto rompe con nuestras prácticas de querer mantenerlos, no solamente en preescolar, sino desde primaria y secundaria, como en momentos de gran atención, cuando las tecnologías están dando otras posibilidades de hiperestimulación en el cerebro con las funciones ejecutivas de nuestros estudiantes. Y eso hay que reconocerlo, porque va dando una parte de ese carácter heterogéneo de los sujetos y los grupos sociales, en una complejidad que requiere no solamente una lectura desde la psicología cognitiva, requiere también una lectura desde la antropología, desde la sociología, desde otras disciplinas y por lo tanto, esto es entender la multireferencialidad de la realidad nos lleva a lecturas plurales, complementarias y articuladas. Es un intento por articular miradas socioeconómicas, políticas e institucionales de los fenómenos sociales, de los fenómenos escolares desde diferentes ángulos. Esto, estimados colegas, nos coloca en otra postura para mirar la manera en que pretendamos en ese diseño curricular plasmar el conocimiento. Me pregunto yo si tendría que ser por asignaturas. Me pregunto yo si la interdisciplinaridad no sería la posibilidad en un primer momento de presentar de otra manera el conocimiento. No presentarlo, sino también de abordarlo. Justamente se ha trabajado los ambientes multireferenciales del aprendizaje para abordar esta otra realidad desde diferentes ángulos que implican relaciones. La relación vivencial con el saber, la relación corporal que implica cuestiones afectivas y creativas, que implican entender, comprender desde diferentes ángulos, pero a la vez escenarios políticos, económicos, culturales y tecnológicos, la socialización, la relación cognitiva. Vaya, son dimensiones, pero que no están separadas, que son
quizá propuestas de sistematización y análisis para abordar la realidad, pero que no desconoce justamente la complejidad de abordar la realidad educativa, social, el fenómeno social. En este sentido, el currículo, plan, programas de estudios en un primer momento como parte del diseño puede ser un espacio de construcción de sentido que requiere, y eso creo que este colectivo lo hace, la reflexión pausada, la propuesta fundamentada para poder intervenir en los imprevistos, en la incertidumbre y la complejidad que el futuro docente va a enfrentar y que son signos de la época. Otro elemento que considero que responde esa pregunta, de esa tercera pregunta que se hace en la UNESCO, pues es justamente la investigación-acción. Creo que es un elemento que podemos rescatar de otros planes de estudios, de otros currículum, dándole un sentido a que no perdamos de vista que los docentes, los futuros docentes y ustedes mismos son productores de saber pedagógico. Y que la investigación-acción es un camino o son caminos justamente para adentrarse a la realidad a través de esta observación y reflexión acompañada, a través de rutas intencionadas que implican planificación y seguimiento de la intervención, a partir de otro sentido de lo que es práctica, teoría práctica, y no de la dicotomía que ha prevalecido en las instituciones formadoras, de que primero hay que aprender la teoría en las aulas y después ir a la práctica, a las escuelas primarias o a los jardines de niños o a las escuelas secundarias para aplicar lo que se aprendió. Eso no es, justamente esto es parte de esta obsolescencia del contrato educativo, del contrato social que se tenía en otra época o que se tenía en otros momentos. Esto ya no es pertinente para la construcción de esta multireferencialidad a la que nos hemos abocado en esta primera, en el inciso A. Justamente se trata de, con este camino de investigar y actuar en esta producción de saber pedagógica, es generar conocimiento situado, relevante y socialmente comprometido con la mejora o con la transformación educativa. Implica una observación fenomenológica de lo que sucede en contextos reales, interacciones y sentidos. Por supuesto que es una relación subjetiva entre los sujetos y los contextos. Estoy dando lugar a hablar de un sujeto con subjetividades, percepciones, representaciones que influyen en ese saber pedagógico a partir de su experiencia. No estoy hablando de un sujeto objetivista. No estoy hablando de un sujeto que no se incorpora a la realidad y que no es parte de la realidad. Creo que en esta formación que va implicando o que el currículum pretende de esta nueva licenciatura es justamente cómo ustedes como mediadores van a construir, van a darle sentido a través de sus experiencias formativas, cómo de ubicar a ese sujeto o al docente que está implicado, pero que a la vez hay que distanciarse simbólicamente para poder observar lo que sucede en la realidad. Este juego de saberes es parte de la conformación de nosotros como mediadores para poder orientar en estos procesos de investigación-acción. Por supuesto que ustedes lo saben y lo han trabajado mejor, más que nada que ustedes ya también tienen esta experiencia, trabajar diarios de campo, estudios de caso, indagaciones colaborativas, proyectos en la formación de docentes, es parte de estas estrategias que nos pueden llevar a la producción de ese saber pedagógico. Y otro elemento que pudiera considerarse en qué se puede hacer es considerar esa reflexividad docente. Vean que no estoy diciendo reflexión docente, porque hemos avanzado un poco en reconocer lo que nos dejó Sean, en lo que nos dejó Perrenaud, en lo que nos plantea Domingo, entender la reflexividad
en términos más de Bourdieu o de Giddens, entendiéndola como el docente eh, le va dando, diríamos, cómo se va posicionando en la docencia y cómo va entendiendo y construyendo sentidos y significados, ¿sí? Y que esto requiere justamente de su comprensión, de su reflexión, no en términos de ajustes, sino no en términos de técnica, sino en términos de procesos, en términos de diálogo, en términos de reconocerse como sujeto que está constituyendo una identidad, que está formándose para ser actuante, ser agente de transformación en la educación básica, preescolar y primaria en un primer momento. Justo el diálogo y el acompañamiento de ustedes mediadores es fundamental en el proceso. Esto no sale si ustedes no acompañan, si ustedes no dialogan, si ustedes no dirigen. Es decir, este diseño curricular no solamente tiene que ver hacia lo que van a hacer los estudiantes, tienen que pensarse también ustedes como esa parte fundamental que va a orientar, dirigir este proceso. Entonces, porque entonces el papel del diseñador va teniendo otros significados, ustedes implicados como un primer momento no solamente del diseño, sino para su puesta en marcha. Para ello, estos puntos ABC, recupero a Novoa y Alvin en lo que ellos consideran como la pedagogía del encuentro. Esta pedagogía del encuentro, que es justamente es la alteridad con otro, la escucha con otro, es qué tanto somos capaces de sistematizar, escribir y compartir esta colaboración y producción que vamos teniendo como una clave de la nueva profesionalidad docente, que es lo que mencioné hace un rato. ¿Qué tanto han documentado su proceso para sistematizarlo, escribirlo, compartirlo como un como evidencia, como referente de su colaboración, de sus reflexiones, de sus decisiones en este proceso de diseño? La pedagogía del encuentro recupera, pues, algo que ustedes han estado trabajando en las dimensiones, la relación humana, ¿sí? La escucha, la investigación, el conocimiento. No hay una enseñanza si no hay esto. Es un encuentro a veces difícil porque logra rupturas, intenta lograr rupturas sobre lo que ya se había naturalizado en términos de creencias, en términos del sentido común, ¿sí? Y es entrar justamente a que la pedagogía ya no puede ser esa repetición monótona de lo que ya se conoce, pero sí una pedagogía que ponga como base la investigación, un gesto de búsqueda, de descubrimiento, de curiosidad. Y esto nos confronta, porque muchas veces ahí tenemos ese lugar todavía de la transmisión, este lugar de lo que tienen que aprender desde nuestros concepciones quizá, y promovemos a veces contenidos estáticos, contenidos que nos han funcionado en otro momento y que también nosotros con estos elementos, por eso la necesidad de verse a sí mismo en este colectivo de diseño como las rupturas que ustedes también están haciendo, porque es lo que también van a mediar con los futuros licenciados y lo que va a pasar de alguna manera por ese nuevo currículum que están planteando. Justamente es de que los alumnos, los nuevos estudiantes, ustedes mismos comprendan los orígenes y la evolución de los conocimientos, su contextualización y sentidos. Su contextualización y sentido. Hay todo un planteamiento fenomenológico y hermenéutico en estas propuestas porque justamente es lo que discuten con la tecnocracia, justamente discuten con las cuestiones instrumentales, donde esto va permitiendo meternos, diríamos, a la quinta propuesta,
al universo de los afectos, ¿sí? Al sentir y el saber. Bueno, varias investigaciones han dicho que el conocimiento no es solamente la parte cognitiva, cruza y pasa por lo que sentimos y por lo que pensamos, ¿sí? En este sentido, la pedagogía del encuentro, pues es la pertenencia mutua, es la empatía, el puente que permite construirla, dice Novoa. Vamos aterrizando justamente a lo que no queremos, a lo que con su propuesta de diseño curricular para esta licenciatura está discutiendo, ¿sí? Está discutiendo con una concepción de plan de estudios cerrado, con una postura que solamente es el resultado de algo. Eso no está en ustedes, lo están viendo como un proyecto cultural, como un proceso vivo, por lo que sé a la distancia en términos de su constitución como colectivo, en términos de sus diálogos con expertos, en términos de los avances que tienen. Por supuesto que no está en su mirada que el docente sea un técnico ejecutor, sino que sea un intelectual de transformación. Por supuesto que no están casados con una postura monista, absolutista del conocimiento. Creo, y hoy le propongo, que se abra a esa multireferencialidad del conocimiento para abordar la realidad desde una cuestión mucho más compleja. No están en una postura del aplicacionismo de la teoría y de la práctica. Están pensando en la constitución de la praxis reflexiva. Y en esa identidad de los docentes, futuros docentes de educación básica en preescolar y primaria, pues se puede decir que están pensando en una pedagogía del encuentro más humana, con alteridad, con diálogo, con empatía, con escucha. No están pensando en la homogeneidad o en la estandarización. Están pensando en la pertinencia y en la relevancia contextual, en el aprendizaje situado, en la diversidad, en la regionalidad y en la territorialidad que implica Veracruz. Creo que el currículum puede, desde estos referentes, considerarse como un ecosistema de experiencias formativas que fomentan el pensamiento crítico, la alteridad, desde muchos lados, filosófico, ético y pedagógica, ¿no? Que asuman la hospitalidad y el reconocimiento con el otro, que reconoce la complejidad del acto educativo desde sus dimensiones psíquicas, culturales, sociales, históricas, lo que implica formar a los docentes en miradas caleidoscópicas. Es una metáfora que usamos para abandonar esas explicaciones lineales y reduccionistas del fenómeno educativo, que considera que la práctica docente es compleja e imprevista y que justamente se hacen girar saberes de los mediadores y de los aprendices para adaptarse a la emergencia del aula, la escuela y la comunidad. Que creo que puede haber una construcción de rutas de aprendizaje rizomáticas, donde no hay elementos, conceptos definidos, lineales y acabados, que se puede tener puntos de encuentro entre la biología y la matemática, entre la física y las ciencias sociales, donde se puede suspender y volver a empezar. Voy a quitar un poco la presentación, voy a dejar de compartir y quiero, ¿sí me ven? Sí, sí, doctora. Sí, ya me ven, ¿verdad? Claro que sí. Claro. Porque esta es la metáfora del aprendizaje rizomático. Este es el jengibre, ¿sí? Es una raíz, ¿sí? Y ahora lo estoy usando de mi material didáctico para poder explicar justamente el aprendizaje rizomático, ¿sí? De acuerdo a varios autores, a Deleuze, por supuesto, esto es una metáfora que nos describe que así es la realidad social y educativa. Podemos entrarle
desde diferentes lados y poder explicar sin secuencia y sin linealidad la complejidad, entrar a la complejidad desde algún lado. ¿Qué quiere decir? El aprendizaje rizomático puede entrarle desde algún video donde no como profesor, no como mediador yo sea la única, sino con preguntas de los estudiantes, con algún escrito de los estudiantes, con alguna duda o inquietud, y que eso puede convertirse en el elemento, en el referente que detone y que potencie la discusión, la reflexión, la consulta, la indagación, ¿sí? El aprendizaje rizomático es justamente lo que rompe con la linealidad. Cualquier punto lo voy a romper, lo acabo de romper. Si yo siembro esta, me va a dar otra idea desigual a esta, pero que está relacionada, que tiene su origen, que tiene su fuente, que tiene su apoyo y que se articula a esto. Si así entendemos el aprendizaje, la realidad, cambia nuestra manera de promover experiencias formativas, ¿sí? Ya no hablemos de la secuencialidad y esto nos coloca pues en un reto, voy a volver a compartir, en un reto para el diseño curricular, porque entonces el currículum, el plan de estudios, ya no tendría que tener cualquier lugar para hacerle honor a esto de la flexibilidad, pudiera entrar y es válido para la formación sin perder los propósitos y sin perder las orientaciones y los enfoques que proponemos. Esto pone en un dilema a la institución. ¿Por qué? Pues porque las instituciones están estructuradas, tienen horarios, tienen códigos en control escolar muy establecidos. Entonces, justamente ese es un reto que aún, que no quiere decir que no se pueda ir trabajando, pero que de alguna manera rompe con una estructura de gestión institucional, ¿sí? Entonces, entra en tensión el diseño curricular o un currículum y su puesta en marcha y la parte institucional. Y no hemos de desconocerla. Hay que hablarla, hay que decirla, porque desde dónde podemos entrar al conformar o al coformar otras prácticas y otras experiencias en la formación de maestros. Pues aquí está esto. ¿Ya la ven? Ujú, Sí. sí. Uy, uy, ahí está. Está el rizoma, ¿no? Viene de la botánica, representa un modelo de pensamiento para concebir la realidad. Es la pérdida de un paradigma donde se comparan y se valoran los conocimientos desde muchos lados. Implican varios actuantes, ¿no? Horizontales, no jerárquicos, descentralizados o diríamos interdependientes que pueden llegar a influir en la producción del conocimiento. Y esta idea del agenciamiento que reconoce la heterogeneidad, la diversidad de personas, objetos, ideas y fuerzas que están presentes, que a veces se pueden aliar, pero que a veces entran en tensión, ¿sí? Donde sí hay puntos de conexión, pero cualquier punto de conexión es interesante en términos de un posible aprendizaje. Es el rizoma, ¿sí? No es el árbol, ¿sí? Es el cerebro, dicen, es más una hierba que un árbol. Entonces, ¿por qué no plantear el aprendizaje desde otra posibilidad que vaya de acuerdo a ese nuevo contrato social, a esa alteridad, a ese humanismo, a ese conocimiento que se construye de manera colectiva? Y bueno, entonces, pues, ¿qué criterios serían como los más idóneos, congruentes con estos planteamientos para hacer un currículum relevante, situado, pertinente
a los contextos actuales en la formación de docentes de la educación básica? Pues uno que ya les había planteado desde al inicio, que es cuidar la coherencia interna y la coherencia externa de los enfoques, propósitos y contenidos y estructura de este diseño. ¿En qué sentido? Uno, el diseño curricular no solamente es el plan de estudios, ¿eh? Si bien es el plan, son los programas y son los recursos, pero también pensar en el punto de arranque, pensar en cómo lo socializamos, pensar en cómo incorporamos a otros agentes, pensar en la gestión institucional, ¿sí? De tal manera que vaya cobrando vida y vaya siendo resignificado en la institución, porque ahí es donde va a tener sentido y significado en la UPB y en las 16 regiones, ¿no? O en las 16 Centros puntos, de estudio. centros de estudios, exacto. Por supuesto que se trata, cuidar esta coherencia implica pues establecer una ruta sí, sistemática, intencionada en la construcción de experiencias formativas, sin perder de vista la integralidad y transversalidad. Y eso solamente lo vamos logrando en la medida en que vamos planteando diferentes maneras de entrarle. O sea, la malla curricular, si así lo quieren ver, no sale a la primera. Son diferentes intentos, implica consensos. ¿Por qué? Pues porque hay posturas que lo están discutiendo, hay posturas entre ustedes que están discutiendo y que están, diríamos, acordando, disintiendo, conflictuando. ¿Qué cosa tiene que ir? La malla curricular no sale a la primera. Hay que discutirse, hay que dialogarlo, hay que dejarla descansar, ¿sí? Como para retomarlo y seguir proponiendo, sí tiene sus momentos de pausa. Y la coherencia externa es con las tendencias educativas, con las políticas educativas, con el modelo educativo de la UPB y yo diría con las necesidades, alcances, retos y particularidades de hoy, lo que es la educación básica, lo que hoy es preescolar, lo que hoy es primaria, y aunque en un segundo momento están pensando en la secundaria, no hay que perder de vista, porque algo que en su historia la educación básica sigue, diríamos, teniendo como un pendiente es su articulación, ¿sí? Seguimos después de 3 décadas casi, pensando que la educación básica pues queda en el papel y no se concreta en la práctica al articular preescolar, primaria y secundaria. Seguimos viendo el pedacito, el grupo que nos tocó. Y no tenemos pensado en qué tanto está contribuyendo a un perfil de egreso de la educación básica, ¿sí? Hoy la reforma que está vigente pues se plantea ese perfil, pero la formación de maestros no es para esta reforma. Hay que pensarla para esta y no sé, y los otros cambios. Luego, entonces, hay que promover el desarrollo de capacidades reflexivas, críticas, con juicio, que permita asumir esta y las que vienen, que tengan una lectura crítica de las demás, de los demás cambios curriculares de educación básica. La educación básica no es una política solamente, no es solamente un discurso. Tiene sus actores, instituciones, normatividades y políticas muy concretas, sus currículos muy concretos, ¿sí? En ese sentido, insisto, ¿qué tanto este equipo, qué tanto este colectivo ya tiene conocimiento o ya investigó o ya tiene como base quiénes son las infancias de hoy? ¿Sí? ¿Quién es el niño, la niña, ¿sí? De preescolar, de primaria y de secundaria? Porque ese es el alumno que nos tiene que preocupar, es el sujeto que no hemos de perder de vista para este diseño curricular. Y si bien también estamos pensando, junto con ello, pensar
en quiénes van a ser los jóvenes adultos que van a ser los estudiantes, ¿no? Los aprendices los aprendientes de esta licenciatura. Jóvenes que también están regidos por las tecnologías, que también tienen otras intencionalidades, otras creencias de lo que es la docencia y a lo que se van a enfrentar. Vaya, el diseño curricular es sí el conocimiento, sí la estructura, sí las experiencias formativas, pero también son los sujetos a los que van dirigidos. Entonces, es complejo, es compleja esta tarea porque están pensando en esos niños, en esas infancias, en esas niñas, ¿sí? En esos adolescentes, ¿sí? De hoy, en el horizonte de 5 años, pero también en los jóvenes adultos que van a ser los aprendientes de esta licenciatura. Entonces son como pistas en las que no hay que perder de vista el planteamiento de este diseño. Y por supuesto ustedes, que son los mediadores, ¿no? Que podemos hablar de un fenómeno intergeneracional, ustedes, los jóvenes adultos y las infancias y adolescencias, ¿no? Entonces creo que son parte del escenario para no perder de vista este diseño, ¿sí? Esto amplía la mirada, amplía la multireferencialidad y amplía la complejidad de poder traducir todo esto en planes y programas, ¿no? Y por supuesto, no hay que perder de vista la coherencia interna, es decir, cómo se articulan, cómo tienen un sentido orientador los propósitos, enfoques, contenidos, estrategias pedagógicas y propuestas de evaluación. Quizá entramos a un aspecto mucho más técnico en el diseño curricular, pero que están conectados esta parte macro con esta parte micro, ¿sí? Bueno, pues la educación básica hoy ya no tenemos pues un INE, un mejor edu que nos estén como poniendo al día, ¿no? De cómo está la educación básica hoy. Yo nada más les digo que de acuerdo con esta fuente hay un significativo retroceso en los ciclos 18 y 19 en la cobertura, ¿no? En la matrícula, ¿sí? Preescolar se ha reducido un 13%, primaria un 7%, ¿sí? La tasa neta de escolarización en secundaria se ha reducido a 2,9 porcentuales. La eficiencia pues ha mejorado, pero sigue siendo baja en secundaria, es decir, en todo el trayecto de la educación básica, un 90,5%. Entonces, ha caído la cobertura, la tasa neta de escolarización y la eficiencia terminal, diríamos, en términos generales de la educación básica, y que no hemos de perder de vista estas fuentes que podemos todavía pues, tener en términos cuantitativos y en términos cualitativos todavía investigaciones que nos acerquen a las condiciones y tensiones que se viven en la práctica docente, porque esto también nos va definiendo como contenidos, ¿no? Contenidos eh, que pueden considerarse a lo mejor dentro de un trayecto de práctica docente y, por ejemplo, la enseñanza en educación básica que todavía circula por ahí, que es una investigación de análisis de la práctica docente desde el punto de vista cualitativo, publicado en 2019 por el INE, nos habla de estas tensiones de la enseñanza en el español, las matemáticas y las ciencias naturales. Esto nos ayudaría a tener estas fuentes, tener estos referentes investigativos, nos ayudaría a tener como más elementos para una enseñanza y un aprendizaje situado de lo que implica preescolar, primaria y secundaria. Por supuesto que no hay que olvidar la flexibilidad y transversalidad en estos contenidos, en estos espacios curriculares que nos permitan justamente la flexibilidad, hacer como más congruente con esta lectura de la multireferencialidad, ¿sí? Que permita que trace trayectorias propias, ¿sí? Sin que tenga que tener, sin que el currículum se convierta en una camisa de fuerza, ¿sí? Por supuesto que no hemos de perder de vista en este abordaje multireferencial
la transversalidad de lo que hoy va definiendo, pues, esos aprendizajes ecológicos, científicos, culturales, de reconocimiento al otro, como son los derechos humanos, la equidad de género, la sostenibilidad ambiental y la inclusión educativa. Puede haber otros, pero estos los que de alguna manera también tienen vida y tienen sentido en otras propuestas curriculares. En este sentido, pues la malla curricular es la expresión gráfica de este ecosistema de aprendizaje, un sistema vivo, un sistema dinámico, con una perspectiva de integralidad y de articulación como el rizoma, que desde donde se quiera que empiece puede generar aprendizajes y llevar a los objetivos propuestos o a los propósitos que se materializa en trayectos formativos en un tejido interconectado. Es donde, diríamos, va tomando sentido de la multireferencialidad, de la investigación-acción y de la reflexibilidad docente. Por supuesto que ya no estamos pensando en asignaturas aisladas. Los talleres de análisis de la práctica, el portafolio de narrativas pedagógicas, la investigación sobre la mejora institucional sostenible, los proyectos, los nodos de integración curricular, permite agrupaciones, permite articulaciones y permite tener diferentes entradas para que todo sea la experiencia formativa. Es aquí donde va tomando lugar esa coformación, trabajada desde muchos lados. Atrás está Freire, Ferry, Schoen, Wenger, ¿sí? Un estudioso suizo que propone las comunidades como un proceso de construcción y apropiación de un espacio de currículum y de gestión. Ustedes, los sujetos, se configuran en su hacer y ser a través de la interacción, el diálogo, el intercambio de saberes y la reflexión compartida. Implica que ustedes como mediadores se configuren en procesos relacionales e intersubjetivos. Implica el aprendizaje con otros y la construcción con otros en la configuración de sentidos y significados de la formación docente en Veracruz. Con ellos quizá estemos trabajando al docente de la educación básica como un docente multireferenciado en estos niveles que pretendemos sean articulados. La escuela, las prácticas, la investigación-acción, la coformación es lo que va a ir delineando esta, esta construcción, este sujeto, diríamos, situado, este sujeto con capacidad de crítica, con capacidad de agencia, donde es un sujeto complejo, histórico, versus un sujeto que ejecuta, ¿sí? Con dimensiones psíquicas, socioemocionales, sociales, políticas, éticas, históricas, cognitivas, que van definiendo el docente de aquí a un tramo o un horizonte para terminar la década y quizá la que inicia, la siguiente, ¿sí? Porque hoy quizá requerimos de que ser docente se requiere pues lucidez para enfrentar la realidad, ser valientes justamente para transformarla y apasionados de la misma para transformarla. Esta es mi propuesta y quisiera escucharlos. Muchas gracias, doctora. Un aplauso para la doctora Olga Catalina. Pues después de haber escuchado esta interesante conferencia sobre la construcción del currículo de la licenciatura en educación básica, un espacio coformación. Es el momento de las preguntas y respuestas del auditorio. Bueno, damos la participación a la maestra Claudia Morales y enseguida seguimos con las del chat.
Buenas tardes. Muchísimas gracias porque fue un panorama muy amplio de lo que hemos venido desarrollando este gran colectivo y vernos en términos tan bonitos, utópicos, es halagador para empezar. En lo personal así lo sentí. Y también es prometedor, pero en lo personal siempre esta parte de justamente cuando lo mencionaba de cómo las estructuras a veces no son como amables con estos diseños rizomáticos o de rutas rizomáticas, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, en clases en donde estuviéramos compartiendo de manera interdisciplinar, sí, mediadores que no somos incluso afines en diferentes cosas, no solo en la profesión y compartiendo ahí una temática para hacer un taller de reflexión sobre una praxis, ¿no? O sea, llegar a ese punto en esa pedagogía colaborativa, ¿no? Que está de manera rizomática queriendo abonar a llegar a un docente que va a trabajar con un niño que ni siquiera a lo mejor ha nacido, ¿no? Eso de manera multireferencial y también multisituada, multitemporal, es muy bonito, es fractal. El asunto es que muchas veces los sujetos le tememos a la incertidumbre, al cuestionamiento, al contrapunteo y las estructuras también le temen a que tengamos tanta agencia, o me parece que también le pueden temer a que tengamos tanta agencia. Entonces, siempre quedan como esas autocensuras de, no, mejor no porque pueden pensar que estoy invadiendo, porque quiero yo no sé, situaciones así. Todo eso es prometedor y de verdad se agradece mucho. En lo personal, me queda como la duda particular de cómo está entendiendo esto en su momento dijo ecología, a ver si lo logro encontrar en mis apuntes, eh, una ecología de la humanidad, una comprensión de la ecología de la humanidad. Si nos puede dar como autores o referencias para qué está entendiendo, porque usa mucho el concepto de ecología y no me termina de quedar claro hacia dónde apunta. Muchísimas gracias. Buena tarde. Gracias. Doctora, Hacemos, sí, ¿gusta contestar a esta pregunta? bueno, en tanto se animan los demás. ¿Ok? Gracias, maestra Claudia. Sí, elaborar un currículum es una utopía, es un sueño, es prometedor, ¿sí? Porque es una hipótesis de trabajo, se puede cumplir o no, ¿sí? Es una hipótesis por la cual este colectivo está apostando y ello conlleva sus retos y sus riesgos, ¿sí? Generalmente, por mi experiencia, el primer reto es la institución, ¿sí? Es la institución porque pues son instituciones que se han venido conformando bajo un modelo transmisivo, un modelo jerárquico, un modelo lineal, un modelo autoritario muchas veces, no me estoy hablando en lo general, y que eso es como va definiendo prácticas, prácticas individualistas, prácticas aisladas, prácticas lineales, ¿no? Y romper esas estructuras no quiere decir que sea imposible, son procesos y son rupturas que se empiezan desde muchos lados, porque están las rupturas que no quieran hablarse, que no se quieran dar cuenta, pero hay rupturas, hay grietas y es como el rizoma, ¿no? Es como el jengibre. Cualquier grieta por donde se filtra el agua, pues puede hacer una gran inundación, un cambio, una transformación, una innovación. Em, como actores de este diseño, este colectivo está adquiriendo una fuerza impresionante como actores y actuantes de agencia y de propuesta, ¿sí? Entonces, no habría que decirlo, está teniendo un papel
social, pedagógico, institucional y político. No en el sentido de la cuestión política del partido, del sindicato, sino político de actuación, de compromiso, de responsabilidad, de asumirse como agentes transformadores de conocimiento y con su experiencia en la universidad. Entonces, esto abre otras posibilidades. Y sí quiero destacar la conformación y coformación del colectivo, porque esa es la fuerza que va a empujar al diseño, que lo está haciendo. ¿Sí? Gracias, doctora. ¿Sí? Le damos el uso de la voz. Permíteme, Perdón. pero ¿Sí? nada más esta cuestión de la ecología de la humanidad. Detrás de mí habla Edgar Morin o Edgar Morin. ¿Sí? Habla Arduino, habla de luz, ¿sí? En términos sociológicos, en términos filosóficos, ¿sí? Y creo que ahí está como ahorita mi mirada, ¿sí? Están Novoa, un profesor de la universidad allá en Portugal, se me fue, de Lisboa, ujú, Ok. ¿sí? Esos son mis autores de momento. Ujú. Perfecto. Gracias, doctora. Le damos la palabra a Sandra y después al maestro Reinaldo. Gracias. Doctora, buenas tardes, sobre todo para Buenas tardes. agradecer lo estimulante de su conversación, de lo que nos viene a compartir aquí. A mí me resultan dos reflexiones y se las comparto, sobre todo por si en sus múltiples experiencias y estudios, por supuesto, hay algo que nos pueda compartir al respecto. Una es esta invitación que nos hace y que por supuesto también hemos en algunos momentos conversado en el equipo sobre quiénes son o cómo van a ser las infancias con las que con las que los futuros maestros van a trabajar, a interactuar en las aulas. Eh, y pensaba en esta reflexión, en algo que también hemos conversado sobre quiénes son esas juventudes a las que se va a formar como maestros, ¿no? ¿Qué niños, qué infancias, qué juventudes fueron en su momento o están siendo, ¿no? Es decir, quiénes son las personas que llegan a las aulas, qué historia traen, tanto en términos identitarios, tanto en términos de experiencias vitales que este entorno tan complejo en México y en Veracruz les ha ofrecido. Entonces, hay un vínculo, ¿no? Entre esto que somos ahora, lo que están siendo y ese futuro incierto, ¿no? Y la otra es este asunto de cómo, y también lo hemos conversado, ¿no? Cómo comenzar la formación y este clásico acercamiento de comenzar por lo teórico, ¿no? Y esta idea de que podemos tener otros comienzos. Pensaba hace unos meses por algún proceso que teníamos con el departamento de licenciaturas, tuvimos la oportunidad de tener algunas entrevistas con aspirantes y una cosa que a mí me llamaba mucho la atención, aspirantes a licenciatura en educación básica, una cosa que a mí me llamaba mucho la atención es que dos de las jóvenes que se presentaron, digamos, las que en términos de discurso, de narrativa, tenían mucha claridad sobre esta idea de formar un pensamiento libre en las aulas, ¿no? Una idea de respeto a las infancias con las que iban a trabajar, tenían una experiencia artística en su formación, ¿no? Alguna tocaba la flauta, no recuerdo exactamente qué tenía cada una, y pensaba justo en esto de cómo propiciar un acercamiento que rompa esta tradición normativa en la formación del magisterio, en el trabajo educativo que hacen las aulas, ¿no? Generalmente quienes nos acercamos a la educación, ya sea como docentes o pedagogos, estamos muy embebidos de esto de ir a trabajar el deber ser y no estar abiertos a este primer encuentro humano que implica la docencia. Entonces, le comparto mis reflexiones para ver si nos ayuda con algún eco. Gracias. Sí, Gracias, maestra Sandra. muchísimas gracias, Perdón, hay una maestra. pregunta en el chat. Ajá. Hola, doctora. Saludos, saludos a todas y a todos. Yo escribí una pregunta y bueno,
pero bueno, si se puede por acá, mejor. Me gustaría, bueno, tengo un par de preguntas. Una es, desde su lectura, ¿qué posicionamiento o si logra identificar el posicionamiento que tiene la institución respecto a esto que usted planteaba, ¿no? Sobre lo político, lo cultural, lo social, con este currículum? ¿Y qué tipo de ciudadanos está o considera usted que están planteando formar a partir de esta nueva propuesta curricular? Y bueno, por otro lado también, como un currículum de este tipo, que pretende ser más humanista, centrado en el sujeto, puede ser frente a lo planteado ahora con la inteligencia artificial. Es decir, parece que ahora todo tiene que ver con inteligencia artificial y este tipo de currículum pues no está presente, ¿no? Y eso me parece que a mí muy enriquecedor, ¿no? Muchas gracias. Gracias, maestro. Si me permiten, voy a comentar algunas cuestiones de la maestra Sandra y el maestro Eric. ¿Sí? Sí, maestro. Maestra Sandra, y para todos, yo creo que justamente el conocimiento de quiénes son las infancias y quiénes son las juventudes, acercándose no solamente a los estudios derivados de muchos lados, la antropología, la psicología, que ya no son en sí, sino preguntando quiénes son los niños de Veracruz, quiénes son los jóvenes de Veracruz, acercándose a esto, podemos entender y tener como puntos de partida la experiencia artística. Ese es un gran referente como el rizoma, donde tú puedes entrar a otros conocimientos y a otros contenidos. Alguien alguna vez en mi experiencia escuché decir que ¿por qué no volteamos el currículum? ¿Por qué en lugar de empezar con español, matemáticas, por qué no empezábamos con esos contenidos o asignaturas que eran las últimas o que estaban hasta, que eran como, pues, de entretenimiento, educación física, cuestiones artísticas, cuestiones culturales? ¿Por qué no ponerlas en el centro? ¿Por qué no ponerlas en un orden prioritario que permita? Hay bastantes experiencias y documentadas también, donde la experiencia artística es el punto de entrada para otros conocimientos, ¿sí? Para las asignaturas como formalmente las hemos conocido, como las asignaturas formales. Primero no tendría que haber asignaturas, sino nodos de temáticas. Sí, esto rompe y creo que en ese tenor está este colectivo, en hacer, en reflexionar, en tener elementos para no normalizar lo que se venía normalizando. Entender un currículum por asignaturas, secuenciado, y creo que eso hay o se asoma, y eso tiene que ver con lo que me está preguntando el maestro Eric, ¿no? Ya hay tengo la percepción de que están haciendo rupturas y tratan de encontrar otras posibilidades para crear esto que han colocado en las dimensiones como ese ciudadano democrático, humanista, que preocupado por estos elementos, estos lazos deshilachados sociales y culturales, ¿no? Em, en ese sentido, el hacer este tipo de rupturas que ustedes están haciendo, que ustedes están viviendo y que atraviesa su experiencia, que atraviesa su experiencia como colectivo y como sujeto integrante de este seminario, si ustedes lo viven, es lo que van a promover con sus estudiantes, como mediadores con los futuros aprendientes. La necesidad de pasar por la ruptura, llevarla a la conciencia y cómo quedaron en esa ruptura en la propuesta es la vivencia encarnada, como dirían la fenomenología, que será referente en la formación, porque ustedes parten de su propia vivencia. Entender a los sujetos
en esta alteridad y en esta cuestión un tanto humana es hablar con ellos, es reconocerlos, no solo a través de los estudios, sino en la observación a partir de los propios hijos, de los propios aprendientes y de los otros, porque definitivamente esas infancias y juventudes están sobreestimuladas a partir del uso de las tecnologías, ¿sí? Retenerles la atención. No estoy hablando del preescolar, que en otro momento se decía, es que el preescolar tiene 10 minutos de atención y hay que aprovecharlos para lograr el aprendizaje. Yo me pregunto si esto ya nada más quedó como mito o como una verdad única, porque el adolescente, ¿sí? El hecho de que pasemos, el adolescentes y las juventudes, el hecho de que pasemos esto en el celular ya cambió nuestras funciones cerebrales. Ya no tenemos horizontalidad, tenemos verticalidad, ¿sí? Y esto hay que entenderlo, y hay que entenderlo, y el reto es, ¿y la escuela cómo se incorpora a ello? Hay un debate a nivel mundial, a nivel local, a nivel nacional, si suspendiendo los teléfonos móviles e inteligentes fuera de la escuela, eso se va a lograr el aprendizaje. A nivel de política se está haciendo, se están suspendiendo Querétaro, Nuevo León, etcétera, no sé, Veracruz. Y yo me pregunto, ¿y la ansiedad que se le produce al estudiante dejando afuera el celular, qué haces con ella? ¿Cómo la canalizas? ¿Cómo la usas para el aprendizaje? Es todo un reto. ¿Y esa será la solución? O o cómo incorporar el uso del teléfono inteligente a los procesos de aprendizaje. ¿Qué es lo que plantea el maestro Eric? También hay un debate en que si la inteligencia artificial se incorpora o no. Digo, ustedes, Veracruz, está en ese debate, los he escuchado, ¿no? En donde es algo que no podemos dejar afuera, está incorporado a nuestras vidas, a nuestra cotidianeidad, ¿sí? Ya en algún momento pregúntale a Gemini, a Copilot, ¿no? Cualquier cosa. Y en un momento dado, más bien, ¿cómo lo canalizamos como un recurso para el aprendizaje? ¿Sí? No sé, la inteligencia artificial, ahí hay que construir para dialogar. La misma instrucción, el mismo prompt, es una construcción. O sea, y no es una manera de asumirla mecánicamente. Ahí viene otro momento de reflexión y de construcción. Si pasa por nosotros, si queda como vivencia encarnada, la vamos a promover con nuestros estudiantes. Eso es lo que quiero decir, que este replanteamiento no pasa solamente por el currículum ni desde afuera, pasa a ustedes como colectivo, como vivencia de formación y coformación para promoverla como experiencia formativa en los aprendientes. Gracias, doctora. Le cedemos el uso de la voz al maestro Oscar. Doctora, buenas tardes. Para agradecerle su extraordinaria charla que nos viene a compartir en este foro y bueno, expresarle que vino precisamente a retomar muchísimo de las actividades o muchísimo de los elementos que pone el horizonte educativo hacia una pedagogía de la autoorganización, específicamente en el apartado de fundamentos de intersubjetividad y este trabajo colaborativo. Este co-crear o este co-colaborar habla precisamente de todo esto, desde la mirada de Morín, la otredad y todos estos elementos. Mi perspectiva además va en función de reconocer que efectivamente hablar de esta reestructuración curricular se plantea muy bien desde la mirada como usted lo percibe. No podemos dejar de lado las políticas públicas educativas en torno a la educación, a la formación inicial docente y en torno a lo que aplica precisamente los resultados de estas políticas.
expresó de manera muy interesante. Ya no existen institutos que nos permitan darle un seguimiento de cómo está en dónde se encuentra la educación básica. Retomó algunos elementos de estos, de lo que todavía existe por ahí en las redes. Desafortunadamente, ya no hay ese seguimiento que dé pulso a qué es lo que hace falta en la educación. Y digo, desde la perspectiva de la nueva escuela mexicana, como se replanteó en algún momento y escuchamos en estos mismos foros, evaluar lo educativo solamente desde lo escolar, ya no es una mirada un poco más amplia. Solamente para terminar, me gustaría aportarle que efectivamente hemos estado discutiendo el uso de la inteligencia artificial, un tema que puso el doctor Eric Hernández Ferrer en la mesa. Pero además de esto, habría que también reeducarnos como docentes para decir, bueno, qué aprendizajes podemos tener y tampoco la podemos limitar, pero sí tenemos que expresar qué tanto la podemos utilizar. Le saludo con afecto, con mucho aprecio, le envío un abrazo. Gracias. Gracias, maestro. Maestro Reinaldo. Hola, doctora Catalina, gusto saludarla por este medio. Qué bueno que esté aquí con nosotros. Oiga, eh, decía un periodista peruano que de joven incendiario, de viejo bombero. Nos hemos encontrado en muchos espacios de diseño y de codiseño, y yo quisiera plantearle una inquietud que veo en este equipo de diseño en el que estamos trabajando en la Universidad Pedagógica Veracruzana. De pronto parece que sabemos más de quiénes son los maestros y cómo aprenden, y de pronto también tenemos como mucha claridad de quiénes son estas infancias y estas adolescencias y las implicaciones que esto tiene. Oiga, pero estamos viviendo una transición paradigmática y metodológica en el diseño curricular. Antes nos desplazábamos como en ciertos archipiélagos de certezas, ya sabíamos lo que tenía que llevar la formación docente, y hoy esos archipiélagos de certezas, como lo dice la nueva escuela mexicana, ya no existen, y parece que estas cuestiones nos están invitando a pensar el diseño y los codiseños desde estas incertidumbres creativas. Pero los diseñadores ahora tenemos miedo de equivocarnos, queremos hacerlo bien. Y de pronto el haber perdido esos archipiélagos de certeza nos está conflictuando ahí. Venga de su parte una suerte de bendición o de no sé qué para decirlo. Están, por ahí van, por ahí van, por ahí debe de ser, porque insisto, desplazarnos de las certezas del pasado que decían, esto debe llevar la mochila del docente en su proceso de formación inicial y en la continua se le llenará de esto, a estas incertidumbres creativas que nos están exigiendo. Sí, nos está costando mucho, nos tiembla mucho la mano a la hora de decir capacidades, habilidades, dominios, nos tiembla la mano ahora decir trayectos, ejes, campos, líneas, nos tiemblan la mano en muchos sentidos. Y curiosamente, ahora que tenemos más experiencia y más formación, ¿qué nos puede decir al respecto, doctora? Gracias, gracias, doctor Gracias, doctor. Ramírez. Doctor Reinaldo, un gusto encontrarlos de este lado, que luego nos encontramos en las redes, encontramos en otros momentos, en los congresos, en las visitas. Muchas gracias por encontrarnos nuevamente. Miren, eh, yo creo que justamente es esto de Edgar Morin, no es de la nueva escuela mexicana, la construcción de nuevas certezas y nuestras propias pautas para conducir la incertidumbre. Que lo haya retomado el discurso de la nueva escuela mexicana es otra cosa. Sí, yo creo que, y me voy a regresar a Edgar Morin, porque en este archipiélago de certezas que bien con nuestras trayectorias, experiencias y saberes como que tenemos dominado, pues la incertidumbre no está afuera, ¿eh? La incertidumbre está dentro de nosotros. Y justamente yo creo que eso es lo que hay que empezar a reconocer. Cómo desde nosotros, con estas trayectorias, experiencias, saberes y lo que no sabemos y lo que hay que romper, hay que construir nuestras naves que nos den orientación, como dice Morán, para las incertidumbres. ¿Sí? En ese sentido, el colectivo vuelve a ser la fuerza y en ese sentido, el riesgo está presente. ¿Sí? O sea, el error, el conflicto, hay que reconocerlo. La vacilación para tomar la decisión está presente. Y es parte, y es lo,
pues es lo inherente a nuestra forma de ser y de pensar, a lo humano. No podemos dejar de ser de otra manera. Arriesgarnos a hacer una propuesta, ejes, trayectos, nodos, ¿sí? Temas emergentes, qué sé yo, es un riesgo. Hay que fundamentarlo y hay que ser coherente con la postura. Otra vez, esa coherencia no es solamente técnica, no es solamente si es vertical, horizontal, la malla curricular, etcétera. Es una coherencia y es una congruencia desde nuestra cuestión lógica, epistemológica y nociológica. Es una congruencia con nuestra manera de ver, de ser y de sentir como sujetos y como docentes y como formadores de docentes. Creo que ahí es donde empieza esta coherencia. Intento hacerlo porque he pasado también por la construcción de propuestas tecnicistas, instrumentales. He pasado por ello, pero también he roto y me he distanciado. Y cuando me invitan a integrarme a este diálogo, pues yo digo, ¿y desde dónde lo voy a hacer? ¿Desde dónde lo voy a plantear? ¿Cuál va a ser mi postura? E intento hacer un discurso, una propuesta que me ayude, quizá con el riesgo, pues de que quede en eso, en discurso. Pero si no lo digo, no aprendo, no concreto, no expreso. Es lo que pudiera decir. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Maestro Abelardo. Doctora, más que pregunta, es un agradecimiento a toda esta plática que usted ha compartido con nosotros. Realmente este colectivo, y coincido con usted, tanto el equipo base como el ampliado ha estado en esta disposición de enriquecer a través del diálogo todo el bagaje que tenemos, pero que en el momento presente y ante las condiciones, las circunstancias actuales, pues se nos presenta la incertidumbre y se nos presenta la duda y se nos presentan retos que tenemos que afrontar. Pero estoy convencido que colectivamente, si continuamos trabajando colectivamente en estos espacios, pues ayudará mucho a poder avanzar en esos retos, en esas incertidumbres, ¿no? En esta complejidad que nos está planteando el momento presente, ¿no? La sociedad actual, con todas estas irrupciones que se dan día con día y con estas características de los sujetos del momento presente, y como lo decía la maestra Claudia, ¿no? El sujeto a lo mejor del 2030 o el sujeto del futuro cuando tengamos ya que implementar lo que estemos construyendo actualmente. Entonces, solamente agradecer porque usted lo plantea de una manera muy clara, muy precisa, aún como siendo con esta honestidad que se lo celebro, doctor, que dice, yo también me atrevo, ¿no? A plantearlo aquí en un colectivo que está discutiendo y demás, sin tener, digamos, no lo dijo usted así, pero la luz y la verdad, pero yo me atrevo a plantearlo. Y entonces nos invita a que nosotros nos atrevamos a hacerlo, siempre cuidando esta coherencia epistemológica, esta coherencia ontológica que debe de existir en todo este proceso. Entonces, más que pregunta es agradecerle todas estas aportaciones, doctora, a nombre de este colectivo, de esta comunidad de la Universidad Pedagógica. Muchísimas gracias, doctora, muy amable. No, pues Gracias, maestro Abelardo. Eh, ¿Hay alguna? Perdón. Solo para retomar anterior a la maestra Deire, ¿aún quiere participar? Maestra Deire, creo que no. Le damos la participación a la maestra Patti. Maestra, adelante. Bueno, doctora, buenas tardes. Un placer y un deleite escucharle. Voy a utilizar una expresión que suele causar escozor en el ámbito de la investigación.
ha logrado transmitir con pasión y con sensibilidad lo que es el proceso de diseño curricular. A mí me invita a pensar en que para concretar un diseño curricular necesitamos indagar, necesitamos escuchar desde diferentes horizontes todas las voces que son interpeladas por el diseño curricular. Desde los perfiles de ingreso, también los perfiles de egreso. ¿Qué nos dicen los licenciados en la educación que falló durante su trayectoria formativa? También, cuando hablan de las infancias, yo partiría de hacer un reconocimiento de cómo llegan los estudiantes a las licenciaturas. Voy a utilizar una expresión que también puede causar cierto escozor. En las licenciaturas, yo creo que se trata también de un proceso de reeducación. Es una nueva mirada a ver la educación y el conocimiento desde ciertas lógicas o desde nuevas lógicas. Y es claro que muchos coincidirán conmigo en que hay varios vacíos en los perfiles de egreso de bachillerato. Y esos vacíos a nivel licenciatura, pues pueden ser unos círculos viciosos que hay que tratar de detener. El tejido social, por supuesto, fracturado y somos parte de ello. Por lo tanto, tenemos que voltear, insisto, a todas las aristas que se intersectan en un proceso de diseño curricular para ser congruentes con lo que queremos transmitir. Muchas gracias por su conferencia. Gracias, gracias, doctora Pati. ¿Alguna otra participación? Ok, no, yo me quedo, doctora, con esta frase, reimaginar juntos mundos compartidos. Gracias por abrirnos el corazón al currículo. Es usted bienvenida nuevamente a la Universidad Pedagógica Veracruzana. Esta es su casa. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.